Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en este momento, donde quiera que nos estén escuchando. Para nosotros ustedes son personas muy importantes, very important people, gente muy importante. VIP, entonces, VIP. oh Dios del cielo. Sí, de verdad que la gente que nos escucha tiene un lugar especial en este espacio de líderes eternos, donde hablamos del liderazgo cristiano. Y como siempre está nuestro amado pastor William Salas, nuestro pastor Juan Malaquías está complicadito con varias situaciones. Oramos por él, por su madre Amén, amén. y por su salud. No, y por cierto, tenemos aquí nada más y nada menos que también a Israel, ¿verdad? Sí, sí. El hombre de lo que es IMC IMC Studio, la casa principal del Líderes Eternos Podcast. Así es, así que todos aquellos que tengan el deseo de desarrollar un podcast, pues aquí hay una excelente opción donde le van a dar un trato sumamente, como usted dice, VIP. ¿Cómo que se dice en inglés? Claro, very important people. ¡Oh, coso, Dios del cielo! Bueno, pues hemos venido hablando, pastor, todos estos días del tema de cuando el líder cae, cómo se comporta, la actitud, cómo se levanta. Tiene que levantarse, decíamos en el programa anterior, tienes que levantarte, tienes que seguir adelante, no te puedes quedar en el suelo. El Señor tiene algo especial contigo. Hablábamos de todo esto, pastor. Así es. Entonces, dentro de todo el programa, desde que empezamos con esta sección sobre la caída y el levantamiento de un líder, hemos estado hablando de manera intrínseca, no explícita, no desarrollada, pero sí hemos hablado de cómo hay personas que Dios lo pone para ayudarte a levantarte. Lo hemos mencionado, ¿verdad? Y hemos mencionado el verso que está en Gálatas 6:1, en donde dice que si lo que son espirituales, sí, restaurar a la gente con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, o sea, que de la igual manera tú seas víctima, más o menos parafraseado, ¿no? O sea, víctima de la misma experiencia. Exacto. No sea que también caigas, ¿verdad? Pero dentro de todo ese tema hay algo importante que no queremos obviar y queremos que la gente pueda saberlo y entenderlo. Usted necesita un mentor. Necesitas un mentor. No puedes liderar si no tienes una cabeza. Yo decía hace tiempo, pastor, para poder ser líder primero hay que ser seguidor. Hay que aprender a seguir, hay que aprender a obedecer. Tengo un gran amigo que tú conociste la semana antepasada. Pastor Andrés Mercedes. Andrés Mercedes, y tuvimos la oportunidad de conocerle allí en La Romana. Sí. Una tremenda experiencia que vivimos un sábado, sí, señor. Hay una expresión que el pastor Andrés me dijo hace muchos años, 15 años para atrás. Y él me decía, Ariel, yo aprendí en la vida a ser segundo. Oh. Y eso me marcó que lo recuerdo el día de hoy. O sea, él es... ¿Y la metáfora en qué consiste? Que aprendió a ser segundo. ¿Qué implica? O sea, ¿qué significa eso? Él me lo decía por sus experiencias de vida, pero lo estaba aplicando al tema del liderazgo, porque Pastor Andrés Mercedes es mi mentor. Mi mentor es mi levantador de tapas. Pastor, aunque que se siga avanzando, este tema es extremadamente importante. Todo lo que hemos venido comentando hasta ahora, o sea, una cosa nos ha llevado a otra, ha estado sumamente correlacionada. Pero entonces hoy me llama bastante la atención la forma como usted se introduce hoy para ventilar y entonces poder entrar en lo que significa el mentoreo. Sí. Pero es importante también que quienes nos escuchan, porque a veces la gente dice, pero bueno, es una expresión como muy secular, ¿no? Porque de repente la gente dice, no, mentoreo no es bíblico. O sea... Por eso queremos traerlo hoy, enseñarlo por la Biblia. O sea, no aparece de manera textual el término. Pero hay muchísimos ejemplos. Sí, pero la aplicación en cuanto a la ayuda, a lo que se pudo hacer a favor de otra persona, tiene que ver necesariamente con mentorear. Claro. Entonces, en un castellano un poquito más digerible, ¿qué pudiéramos nosotros decir que significa mentorear, pastor? Ok, vamos a hablar de eso, pero cerrando lo que venía diciendo el pastor Andrés, él me lo decía. No, porque tú decías que él es tu mentor. Sí. Por eso yo lo contaba. Y él me decía que aprendió a ser segundo por experiencias que le tocaron en su vida, tanto en lo secular, en lo laboral, como en la iglesia. Pero aprender a ser segundo es un tipo Josué. Tipo Josué aprendió a estar con Moisés, él no destacaba, él no brillaba, él no salía adelante.
al frente, sino Moisés. Pero Josué aprendió a ser segundo. En ese tenor él me decía, yo aprendí a ser segundo. Y Dios lo puso en una posición bastante importante, realmente, hace unos años. ¿Qué es mentoreo? Mentoreo es ese, ese seguimiento personalizado, ese enseñanza. Era el método de enseñanza de los tiempos de la Biblia, por ejemplo. Un maestro elegía a un alumno y se quedaba con ese alumno hasta que ese alumno llegaba a los 30 años. Lo mentoreaba a él solo Ok. hasta que lo convertía en un maestro. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva que usted lo plantea, pudiéramos decir entonces que Jesús mentoreó. Claro. Y Jesús fue mentoreado. ¿Y quién mentoreó a Jesús? Bueno, eso es importante. La Biblia no dice el nombre de alguien en específico, pero los religiosos lo reconocían como maestro. Inclusive Nicodemo le dice, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Él dice, sabemos, o sea, está hablando por él y por los demás. Ya eso había sido un tema de conversación entre ellos. Y todo el mundo le decía rabí. Para convertirse en rabí, algún rabí tenía que haberlo mentoreado hasta que llegara a los 30 años. Esa era la norma y por eso también entendemos que Jesús sí tuvo alguien que lo enseñó porque su ministerio empezó a la edad de 30 años realmente, como era lo normal de una persona que había sido enseñado. Lo mismo que dice Pablo sobre Gamaliel, que se crió a los pies de Gamaliel. El mismo Gamaliel, aunque eso no esté en la Biblia, pero sí está en los libros de historia, su papá fue un gran mentor también. No, pudiera ser de repente los soportes que dejó escrito Josefo. Josefo fue un Flavio cronista. Josefo. Sí, sí, Flavio fue Josefo un habló. cronista en el tiempo de Jesús y que de alguna forma muchas de las cosas que se conocen de Jesús, o sea, no muchas de las cosas, realmente pocas cosas, porque lo que más se le conoce abiertamente de Jesús están plasmados en los evangelios sinópticos, porque Correcto. no existe otra situación histórica. Claro, Josefo comentó y Sí, no argumentó y no y... podía pasar por alto el hallazgo de alguien que apareció en su tiempo contemporáneo. Correcto, exacto. Inclusive Flavio Josefo escribió de la historia de la primera iglesia, la iglesia Primitivo. primitiva, de las catacumbas, de cómo morían los cristianos. Muchas de esas cosas están en la historia que él escribió. Y bueno, ahí habla del papá de Gamaliel, que fue un tremendo instructor muy reconocido en su tiempo. Pero viendo ejemplos, vamos a ver varios ejemplos bíblicos, no hoy, no en este set, no en este programa. Bueno, en este set sí, pero no en este programa de hoy. Ya. Vamos a ver muchísimos. Si le puedo mencionar, por ejemplo, a Pablo con Bernabé, a Pablo y Silas, a Timoteo, Pablo y Timoteo. Pablo con el mismo Apolos. Sí, exacto. Jesús y los 12 apóstoles, eh, Pedro y Juan. En el Antiguo Testamento está Josué con, con, ¿cómo se llama? Lo mencioné ahorita. José, José. Josué. Josué y Josué y Moisés. Moisés. Está el mismo Moisés con su suegro, Jetro. Claro, Fue su Lo mentor. mentoreó Lo exactamente, mentoreó. lo ayudó, porque el mentoreo está directamente relacionado con eso, con el poder transmitir enseñanza, utilizando la metodología que se considere prudente, pero es un asunto de acompañar, o Un sea, de, acompañamiento. de acompañar a la gente que hoy por hoy, pastor, wow, eso. Elías y Eliseo. Ahí está, exacto, sí. O sea, como tú decías hace rato, aunque no es bíblica la palabra y a algunos se les suena extraño, ¿dónde sacan esto del mentoreo? Sencillamente es una situación que está plasmada. Porque la Biblia, aunque tiene 6. 66 libros, es un libro que habla de todo, que tiene que ver con todo. Sí, hay muchas cosas que uno dice, eso no está en la Biblia, o términos, ¿verdad? Ese término no está en la Biblia. Pero yo le voy a decir algo, muchas veces lo que hacemos es ponerle un término a una enseñanza bíblica. Está la enseñanza, no sabemos qué término ponerle y le buscamos un término y se lo ponemos, pero la enseñanza es lo que realmente nos importa. Y lo que queremos aprender y enseñar en el día de hoy es que necesitamos ser mentoreados y necesitamos ser mentores, porque estamos hablando con líderes cristianos. El líder necesita aprender a ser mentor.
Y la regla principal que le puedo comunicar es que para ser un mentor, tú tienes que haber sido mentoreado, que para tú dirigir, tienes que haber sido dirigido y que para tú ser un líder, tienes que haber sido un seguidor. Entonces, en función de eso que usted plantea, pudiéramos decir lo que Pablo le decía a Timoteo. O sea, dale gracias a lo de que gracia has Ha recibido. recibido, exacto. Entonces, cuídate de ti mismo, de lo que enseñas, de lo que planteas, porque si bien es cierto, haciendo eso que tú vas a hacer, puedes ayudar, pero si no lo haces correctamente, vas a hacer también que otro se pierda. Así Entonces, es. ahí hay esa manera de lo que es el mentoreo, el tener el acercamiento, la confianza, la amistad, la intimidad, porque no puede haber mentoreo si no hay intimidad, si no hay acercamiento. Claro, tiene que ser algo personalizado, un seguimiento bien personalizado. Quiero compartir en el libro de Gálatas, en la Biblia, Gálatas 1:15. Quiero compartirlo y que veamos en el día de hoy un poquito del mentoreo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no llegó a la iglesia apostólica en el tiempo que llegó como un apóstol, llegó como un perseguidor, Ujú. llegó como el que mataba a los cristianos y tuvo un mentor que lo introdujo, está en el libro de Hechos. Si Bernabé no hubiese mentoreado a Pablo, Pablo no hubiera sido el gran apóstol Creo Pablo que por Bernabé eso no era. significa hijo de consolación, algo así. Sí. Entonces, en el libro de Gálatas 1:15 dice el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? No consulté a nadie, me fui, me aparté un tiempo, según la historia bíblica, en ese tiempo fue que Pablo subió al tercer cielo y se le fue revelado cosas que él no había Ajá. podido y todo esto. Pero dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro porque él dijo que habían apóstoles antes que él. Y eso es importante que nosotros respetemos. Hay apóstoles antes que yo. Yo no puedo llegar yo, apóstol Pablo, Dios me mandó a los gentiles y voy a darle. Hay apóstoles antes que yo y yo tengo que respetar eso. Dice, pasados 3 años, vine a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia y no era conocido allí y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Bueno, pueden seguir leyendo el libro de Gálatas, si lo pueden leer, eso le coge 10 minutos o 15, más o menos, dependiendo cómo usted lea. Pero le coge 15 minutos y se lee el libro de Gálatas completo. Allí Pablo explica algo importante. Él dice, miren, yo primero consulté a Dios, yo no fui donde hombre ni nada de eso, yo primero consulté a Dios, pero después fui donde Pedro. Fui donde Pedro, ¿por qué? ¿Por qué fui donde Pedro? Allí en el libro de Gálatas él dice que Pedro, Jacobo y Juan eran columnas en la iglesia y que ellos le dieron la diestra en señal de bendición y le dijeron, mira, solamente cuídate de tratar bien a las viudas y a los huérfanos y ve con Dios. O sea, él buscó un mentoreo, aún todo el conocimiento que Pablo sabía que tenía porque Dios había preparado a este hombre fuertemente. Pero, Es importante, pastor, todo eso que tú mencionas, porque la forma en el capítulo 9 de hecho, se describe cómo Pablo es captado por el Señor, una forma claro, extraordinaria, un milagro, ¿verdad? La forma como... Y luego comenzar ese proceso de finalmente, ujú, de él entenderlo y que entonces la iglesia de aquel entonces entendiera que aquel que había perseguido ahora era alguien que se anexaba sí, para ayudar en el proceso de extensión. Y impresionante toda esta parte que se describe aquí de cómo Pablo tuvo que enfrentarse a eso y poder entonces luchar contra todas esas cosas que iban en contra de él. ujú, Pero importante que Pablo fue sumiso, pastor. Porque exacto. en este asunto del mentoreo, tú tienes que ser sumiso y reconocer que hay autoridades y que no podemos Ujú, pasarle por encima a una autoridad, independientemente. ajá. Porque Pablo respetó al apóstol Pedro, pero luego vemos cómo Pablo
ya siendo también alguien que fue alcanzando alguna madurez a nivel de liderazgo, a nivel de ministerio, que tuvo que confrontar algunas actitudes que no eran apropiadas, que estaban en la vida del apóstol Pedro. Pero él respetó. Pero aún así, como tú dices, esa actitud de que no era apropiada y todo eso, que él lo enfrentó en Pedro. Pero me llama la atención en su segundo viaje, el segundo viaje de Pablo. En este caso, viaje Ajá, misionero. ajá, él soltó a Bernabé, o soltó a Juan Marcos, Ujú. que se fue con ellos, Bernabé, Pablo y Juan Marcos, en el primer viaje. Y Juan Marcos hubo una situación de Sí, persecución. porque éramos muchachos, era el más muchacho de ellos, era el Sí, muchachito. y salió corriendo, Sí, sí, prácticamente se se asustó asustó. y se fue. Y cuando iba a arrancar su segundo viaje, él le dice a Bernabé, Juan Marco no va conmigo, porque cuando viene la cosa y se pone dura, él sale corriendo. Entonces Bernabé le dijo, pues si Juan Marco no va contigo, yo tampoco. ¡Wow! Un Y enfrentamiento ahí. entonces ahí vino esa división ministerial, que eso lo vamos a tratar en algún momento, el tema de las divisiones, porque se dan muchas divisiones y no siempre tiene que ser para mal, aunque quizás haya diferencia de criterios y de opiniones y eso traiga división dentro de la misma iglesia, no tiene que reflejarse para mal. Pero son ¿Por divisiones qué? para sumar. Por eso te Son digo, divisiones para Bernabé y sumar. Juan Marcos se fueron a predicar por un lado, Pablo se fue por otro y en el camino encontró a Timoteo. Entonces, vemos quién era Timoteo después. Vemos que después, a la última carta de Timoteo, Pablo le dice, mira, mándame a Juan Marco porque él me es útil. Pero había tenido su problema con Juan Marco. Entonces, eso lo vamos a trabajar después, cómo se manejan las divisiones dentro del liderazgo. Pero hoy queremos resaltar entonces que para nosotros seguir un proceso serio de restauración necesitamos del mentoreo y Claro, posteriormente mentorear a otros. claro. En esa ocasión, Pablo se va, deja a Juan Marco, deja a Bernabé y se va. Y en el camino se encuentra con Timoteo, que era mitad judío y mitad griego. Ujú. Su mamá era griega, su papá judío o al revés. Y dice la Biblia que Pablo lo circuncidó. Timoteo no era circuncidado y Pablo lo circuncidó. Y me llama la atención un Pablo que era radical con los temas de la circuncisión. Él dijo, yo fui llamado a predicar a los Sí, sí, a incircuncisos, los gentiles. a los gentiles, y enfrentó a Pedro con el tema de la hipocresía, que comía con los gentiles y cuando venían los judíos se escondía, y enfrentó a Pedro y le dijo, en tu simulación también arrastraste a Bernabé. O sea, fue algo fuerte. Pablo enfrentó la ley en tiempo de la gracia de manera fuerte, pero sin embargo, cuando le tocó irse a mentorear a Timoteo, porque fue su mentor, fue su padre espiritual, fue quien lo preparó para el ministerio. Él lo circuncidó. ¿Por qué lo circuncidó? No fue para cumplir con la ley, sino para que no hubiera un estorbo en su predicación del Evangelio ni en la de Timoteo. Entonces, aunque Pablo tuvo que enfrentar en su tiempo muchas situaciones, incluyendo al mismo Pedro, sin embargo, él actúa con inteligencia. ¿Qué es lo que a veces nos impide el tener un buen mentor o hacer una buena mentoría? Ahora que usted menciona todo eso, se me viene a la mente, pastor, algo interesante, que el mentor debe tener un perfil. O sea, Claro, quien es mentor tiene que tener un perfil. Y claro, usted está claro, mencionando allí una característica que tiene que ver con un mentor. Usted habló de claro, inteligencia, ¿fue que dijo? claro, claro. ¿Entiende? Una persona, porque tampoco podemos tener cualquier mentor. No podemos tener cualquier. No, no, tiene que ser una gente de ejemplo, de carácter, de temple, que se haya trabajado, tiene que ser un mentor. Entonces pudiéramos Un decir, mentor tiene que ser un mentor. exacto, pero pudiéramos decir entonces que un mentor está directamente relacionado con un mayordomo en cuanto a lo que es el contexto, el concepto de lo que es mayordomía bíblica. Tiene que tener O una sea, porque preparación. un mentor tiene que ser responsable, un mentor tiene que ser estratega, un mentor tiene que ser visionario, un mentor tiene que ser fiel, un Claro, mentor tiene que ser íntegro, honesto. ¿Entiendes? Porque esas son las evidencias que certifican a un buen mentor. Entonces, sí, Pablo, consciente de que Timoteo iba a tener algunos líos más adelante, Pablo estaba consciente que ya venía en caída libre, que se acercaba su final, por eso decía, sí, sí. he guardado la fe, he acabado la Ujú, carrera, y sabía pues que
Timoteo estaba en plena flor de la vida. Sí. O sea que, Y lo iba a formar, o sea, él dijo, voy a buscar a alguien para yo formarlo. De hecho, en una de las cartas, él dice a Corintios, le dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes como Timoteo. O sea, Timoteo se parece a mí. Timoteo es una copia fiel mía. Él le inyectó a Timoteo lo que Dios había puesto en él. Y de hecho, cuando Timoteo supo que Pablo estaba preso, se le bajan los ánimos. Y Pablo le escribe una carta y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dale para adelante, tira para adelante. sí, le das aquellas tremendas recomendaciones acerca de cómo tratar a las mujeres más jóvenes, o sea, tremendas recomendaciones que el apóstol Pablo le da al joven Timoteo para que pudiera ser eficaz en el trabajo de mentorear a otros. Claro, y él mismo le dice, ocúpate de ti mismo y de la doctrina. O sea, todo el libro de primera y segunda de Timoteo son recomendaciones de un mentor a su seguidor, a su discípulo, a quien está entrenando. Entonces, es importante que nosotros sepamos que no importa cómo haya sido nuestro llamado, no importa qué tan, o sea, Pablo el llamado fue trepitoso, ve una luz, se cae del caballo, queda ciego, entra en Damasco y llega Ananías a los 3 días, ora por él, se vuelve a ver, el Espíritu Santo cae sobre él ese mismo día. Dice la Biblia, mira, Ananías, ve donde Pablo. Él está en tal calle, en tal casa, y le da toda la especificación. Claro, claro. Y ora por él. Y Ananías le dice, no, ese hombre mata cristianos, y yo soy cristiano, y tú me estás mandando para allá para que él me mate. Y Dios le dice, no, ve, porque él ora. Y a él, en una revelación, se le mostró que tú llegabas y orabas por él. O sea, el llamado de Pablo fue tan sencillo. No fue algo como, ay, me invitaron a la iglesia, oraron por mí y lloré y ya soy cristiano. No. Óigame, Pablo tenía 3 días orando y en una revelación, él vio a Ananías que llegaba a orar por él a esa casa. Pastor, mira, estás hablando ahora de la forma como Pablo llega. Lo que citaste de Gálatas, del versículo 15 en adelante del capítulo 1, habla una historia bien interesante. Pablo habla de que estuvo 3 años sin compartir con ellos. De ahí, de cuando Ananías oró, él desapareció 3 años. ¿Sabes? Es importante todas estas cosas. Luego él se pasa 15 días con Pedro, que de alguna forma se convierte en su inmediato mentor en cuanto a lo que era el liderazgo, porque Pedro era la piedra que el Señor ha dicho, sobre ti edificaré la casa. Sobre ti edificaré la iglesia, ¿verdad? Y Pablo honrando esas cosas, porque Pablo manejaba esa información, lo podemos deducir de esa manera, ¿verdad? Y Pablo entonces decide caminar ese proceso de ser mentoreado, de poder entonces entrar en la ruta correspondiente. En este tiempo, pastor, tú mencionabas, disculpe, dígame la idea que se le vino a la mente. No, y en el libro de Hechos dice que él pasó 14 años con ellos. Antes de él salir a predicar solo a los gentiles, él se pasó 14 años con los discípulos. Ok. Y Pablo participó en el capítulo 15 del libro de los Hechos del famoso Concilio de Jerusalén. Ok. Y bien interesante. Todavía andaba con Bernabé en ese tiempo. Y mira todas las resoluciones que se determinaron en el concilio. No, y lo mandaron a él mismo. Y cómo operó. Toma, Pablo, vete y lleve esa carta. Cómo operó, creo que en Jacob, del hermano del maestro, que fue operó el espíritu de sabiduría, diciendo, señores, pues ya no discutamos tanto. Aquí lo que hay que determinar que esto es lo que hay que hacer. Sí, porque se levantó Pedro y dijo, no, porque yo estuve en la casa de Cornelio y se va. Y al final, Jacobo, ¿verdad? O Santiago, Jacobo, él mismo, se para y dice, no, lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Y vamos a mandar al mismo Pablo que se vaya y riegue esta carta. Así es. Entonces, recuerden a todos ustedes, hoy esto es Líderes Eternos. Seguimos conversando acerca de lo que es, por qué un líder puede fallar, en lo que falla un líder y luego cómo restauramos un líder. Todas estas cosas, ya tenemos algunos meses tocando esta temática que están directamente correlacionadas y hoy estamos planteando, ¿verdad, Pastor Ariel? Acerca de que para nosotros superar definitivamente esos escollos necesitamos de un mentor, de alguien que nos extienda la mano, que nos acompañe en el proceso, ¿verdad? Y luego que una vez nosotros hayamos invertido el tiempo, porque otra cosa, pastor, no podemos determinar un tiempo de mentoreo, lo va a determinar los mismos frutos.
Sí, pero hay algo importante Dígalo, con señálelo. esto, pastor. Siempre vamos a necesitar ser mentoreados. Siempre. Lo vemos en los reyes de Israel, cómo consultaban, aún ya después de 30, 40 años de reinado, todavía necesitaban estar consultando gente, consultando a los profetas. Siempre vamos a necesitar ser mentoreados. No importa qué tan lejos lleguemos, necesitamos ser mentoreados. O sea, un mentoreo tiene que también estar directamente relacionado con discipulados, que es un constante aprendizaje. Nosotros como seres humanos tenemos una condición importante. Nuestra capacidad de aprendizaje es constante. No llega un momento en que decimos, ya me lo sé todo y ya terminé. No. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, entonces todo cambia. Y entonces necesitamos aprender de nuevo. En ese sentido necesitamos siempre estar aprendiendo. O sea que un mentor y alguien que es mentoreado no puede ser arrogante, no puede ser autosuficiente. No, tiene que ser una persona humilde y Ajá. estar, para aprender hay que ser humilde siempre. Un No, espíritu no dócil. importa en qué nivel de la vida nos encontremos, para aprender hay que ser humilde. Siempre. De hecho hay un término que es muy famoso, vamos a decir, muy asertivo en cuanto al aprendizaje. Dice que hay que desaprender para aprender. Y alguien muy Siempre hay que famoso, pasar. filósofo, dijo, un filósofo, que lo único que sé es que no sé nada. Oh, sí, yo solo sé que no sé nada. Sí, entonces nosotros debemos estar siempre dispuestos a ser mentoreados y también en el liderazgo cristiano tenemos que estar siempre dispuestos a ser mentores. Tenemos que aprender a mentorear. Pastor, una pregunta. Ahora que usted señala eso, yo veo desde que arrancamos esto, usted lo está siendo enfático y lo repite constantemente. Ahora, cuándo entiendo yo que puedo mentorear? Bueno, es que el liderazgo se trata de eso. O sea, si tú tienes una posición de liderazgo, tú tienes que mentorear. Porque ¿qué tú vas a hacer con tus seguidores? Nosotros hablamos aquí en uno de los programas hace un año aproximadamente sobre la visión de un líder. Pueden buscar, denle para atrás y van a encontrar ese video por ahí. Sí, a propósito, Sí. les invitamos a todos ustedes a darle likes, a compartir, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esto es Líderes Eternos. Aquí estamos compartiendo con ustedes un tema bien interesante. Así es. Entonces, Dios le da la visión a un líder. Hablando de liderazgo cristiano, hablando del liderazgo general, el líder necesita tener una visión. Tú no puedes dirigir si no tienes una visión, porque eh, el liderazgo es el ejercicio de encaminarte hacia esa visión y de encaminar a otros o de que otros te acompañen. No puede haber liderazgo sin visión, porque ¿para dónde tú vas? ¿A qué tú estás dirigiendo a la gente? Tiene que tener una visión. Esa visión hay que transmitírsela a la gente. Esa visión hay que vendérsela al equipo. Hay que formar un equipo que nos ayude a desarrollar esa visión. Y ese equipo tiene que estar conformado por gente que te compren la visión y que tengan las habilidades para ayudártela a desarrollar. Entonces eso es mentoreo. Eso es mentoreo. O sea, el liderazgo se trata de mentorear. A alguien tú tienes que dirigir. A alguien tú tienes que guiar. El líder dirige. O sea, El que no líder hay guía. líderes sin personas. O sea, tú no puedes liderizar si no conduces a nadie. No, no estás dirigiendo a nadie. Porque no eres líder, nada. Entonces, Hay gente que dice, no, la primera persona que tú tienes que dirigir es a ti mismo. Sí, está bien, eso está bien. La primera, pero no la única. exacto, Si la exacto. única persona que tú estás dirigiendo eres tú mismo, no estás liderando, no estás dirigiendo. Tienes que dirigir un equipo. El líder tiene un equipo, forma su equipo, dirige su equipo, le transmite la visión a ese equipo. Eso es mentorear. Pastor, ¿cómo ayudamos a alguien de lo que nos escuchan en este instante, ahora que estamos transmitiendo y cuando esto se publique entonces y llegue a otros que de repente van revisando? ¿Cómo nosotros orientamos a alguien que diga, wow, yo entiendo lo que están diciendo estos hermanos, yo necesito un mentor? Entonces, ¿cómo nosotros le ayudamos a ellos para ubicar a su mentor? Porque nosotros estamos muy distantes. Por ejemplo, estamos acá Claro, claro. literalmente en República Dominicana, pero hay gente que nos está escuchando en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en cualquier parte del mundo. ¿Cómo nosotros ayudaríamos a la distancia, pastor, a través de esta experiencia de cómo decirle a fulano, oye, necesitas un mentor? Y cómo él descubre a ese mentor. Bueno,
ya de plano le decimos, todo el mundo necesita un mentor. Eso, ok, ok. No puedes estar sin mentor. Un mentor es una persona en la que, en primer lugar, tú puedes confiar. No puedes ser mentoreado por alguien en que tú no confías. Necesitas una persona que sea íntimo de confianza tuyo, en primer lugar. En segundo lugar, esa persona debe haber logrado y haber alcanzado un nivel más alto al que Dios te ha permitido tener. No te va a mentorear una persona que a nivel espiritual, intelectual, está por debajo de ti. Tiene que ser una persona que Dios lo haya certificado, lo haya preparado, haya sido pulido, haya sido O sea, que hay procesado. evidencias. Hay Sí, evidencias que nos permiten a nosotros entender, wow, esta persona puede ser mi puede ser mentor. mi mentor, claro. Eh, Uno tiene que confiar en esa persona. Aunque quizás no lo conozcas de la vida entera, pero tiene que establecerse un vínculo de confianza. Entonces, pudiéramos hablar un poco, o tú nos pudieras hablar un poco de tu experiencia con el pastor Mercedes. Bueno, el tema con el pastor Mercedes, Andrés Mercedes, que es mi mentor, y lo voy a decir toda la vida, eh, no dejo de reconocer que hay más personas que influyeron en mi vida, me impactaron desde la adolescencia, de la juventud, como mi querido hermano Antonio Peralta, eh, mi querido hermano Domingo Correa, Dilena Correa, Andrés Todos Pichardo. ellos que tú mencionas aún están aquí en Sí. la tierra caminando, o ya se Sí, fueron a la sí, presencia sí, del no, Señor. ellos están aquí, están Ok. vivos, excepto del pastor, mi pastor, de cuando yo era niño, que ya está en la Ese es presencia mi tocayo. de Dios. Ese es No, mi no, tocayo. no, es el pastor William, ya fue mi pastor ya después que yo estaba entrando a la juventud, la adolescencia. Eh, el pastor William Pero qué, Leona. pastor, Pero ¿y qué fue ¿qué lo que... pasa con el pastor Andrés Ah, eso es lo que Mercedes? te Yo decía conocí, que... el pastor Andrés Mercedes me conoció a mí, yo no a él, cuando yo tenía 4 años, Wow. cuando yo tenía 4 años de edad. Y, y sus hijas, pues somos contemporáneos, somos casi de la misma edad, sus 3 hijas ya son de mi edad más o menos, una más joven y así. Y nos criamos bajo la tutela de Andrés Mercedes, un grupo de jóvenes. Él fue nuestro líder de jóvenes, fue nuestro maestro de escuela dominical de jóvenes. Y luego él tuvo un proceso de mudanza por temas laborales. Y coincidencialmente también nosotros, mi familia, mi mamá, tuvieron el mismo proceso de mudanza y terminamos de nuevo en la misma congregación donde estaba el pastor Andrés Mercedes. Y luego que entré a la etapa de juventud, entonces ya Dios le había permitido escalar bastante en cuanto a temas de liderazgo, formación, seminarios, congresos, charlas, conferencias. Y poco a poco yo fui acompañándolo, fui siendo su compañero de, O sea, en este de caso, viajar con tú él. eras su Timoteo y él para ti representaba a Sí, tu Pablo, pudiéramos decir. así es. Y bueno, ¿y qué pasa? Hasta el día de hoy el pastor, Dios lo ha ayudado a mantener integridad, a mantenerse fiel, a escalar. Y gracias a Dios, también así mismo Él me ha ayudado y me sigue ayudando. Y yo lo sigo consultando porque es mi mentor. Es una persona de confianza para mí y que tendrá sus errores igual que todo el mundo porque nadie es perfecto. Encontramos todos estos hombres en la Biblia y todos cometieron errores, pero él mismo me dijo una vez, pastor, si tú tienes una persona a tu lado que tiene 90 cosas buenas y 10 malas, ¿tú lo vas a rechazar por las 10 malas? ¿O te vas a quedar con esa persona y vas a aprovechar las 90 buenas que tiene? Eso me lo enseñó él. Así que tu mentor no va a ser perfecto, Eso es importante, eso es no va a importante. ser perfecto, habrá cometido errores en su vida, habrá pasado procesos difíciles, lo habrán señalado por una que otra cosa, pero hay que evaluar y poner la cosa en balanza. Espérate, lo que esa persona representa para mí es 90 veces más que las cosas negativas que pudiera haber tenido o habrán dicho de él. Así que eso es un tema importante en cuanto a la mentoría, decidir quién te va a mentorear y por qué tú vas a decidir quedarte con esa persona como mentor. Y dentro de eso, haciendo un comentario a nivel general, pastor,
en la vida nosotros también tenemos que saber decidir ese tipo de cosas. A veces rechazamos gente, a veces salimos de ciertos entornos por alguna cosita que pasó y eso causa más estragos en nuestra vida que quedarnos, que buscar la manera de empatizar, de seguir adelante, de crear armonía. Porque te voy a decir algo, nosotros también tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas. Claro. Entonces lo mismo que caemos otra vez en el verso de Gálatas 6:1, considérate a ti mismo, no sea que también te falta, tú también caigas. Es importante que nosotros podamos decidir respecto a esto. Pastor, una pregunta. Ok, esta situación del pastor Mercedes contigo, por la afinidad, por la confianza, por los años que Pastor tuvieron me está compartiendo. haciendo revelar mis intimidades. No, pero es que porque esto es Israel, importante. ayuda. No, porque esto es importante, porque estamos hablando de lo que es el mentoreo. Porque mira ahora la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué vamos a nosotros con esa gran cantidad de personas que están por las redes y que tienen una excelente enseñanza y que de alguna manera no tengo confianza? No sé si me explico. Claro. No sé si me explico. Entonces, Claro. de alguna forma, esa persona va a influenciar sobre nosotros, a pesar de que no tengamos la oportunidad de conocerle, de estrechar su mano, como ahora tú y yo, ¿verdad? Que también Dios nos cruza en el camino y compartimos, pero hay gente a que nosotros de repente admiramos, que nosotros, wow, seguimos sus enseñanzas, nos parecen que son enseñanzas muy buenas. De alguna forma esa persona nos está también influenciando y dándonos cierto mentoreo, pero con un mentoreo un poco distinto. No sé si me explico. Sí, esas personas pueden influenciarnos, porque nosotros tenemos que vivir aprendiendo. Y para aprender tenemos que escuchar a otros. Mire, yo tengo aquí a John Maxwell. Iba a leer algo de él, pero ya se lo prometo en la próxima. He leído casi todos sus libros, veo sus conferencias, lo veo en las redes y todo eso. Participé de su programa de liderazgo que él tiene. De los miles, algo así, lo que yo amo. Sí, Él es sí, el que sí. habla no sé qué de los miles. Me falta ir a México a certificarme solamente. ¡Wow! Pero no he querido ir. Pero no es tanto como un mentor. Es una persona de quien le aprendemos. Porque nosotros como líderes podemos aprenderle a mucha gente. De hecho, podemos practicar lo que dice la Biblia de observarlo todo y retener lo bueno. O sea que no es lo mismo Eso mentor, no es un mentor. que influencer. No es lo mismo. No, eso puede influenciar sobre nosotros, sus enseñanzas, sus direcciones, sus guías, sus libros, pero el mentoreo es un seguimiento más estrecho. Sí, de confianza. Es más de confianza. Más de intimidad. Es de preguntar, es de consultar, es de decirte, mira, ¿qué hago en esta decisión? O mira, voy a tomar esta decisión que tú me aconsejas. ¿Qué tienes para mí? O mira, tomé una mala decisión y ahora no sé cómo la voy a resolver. ¿Sabes qué, pastor? A mí me da la impresión de que producción quiere participar. A mí me da la impresión de que producción nos quiere decir algo. ¡Wow, Dios mío, eterno! Porque esto está picante y a mí me parece que producción quisiera como decirnos algo. Sí, pero sí. Bueno. Vamos a dejar que le acomode un micrófono para que nos hable. Bueno, en el caso de Pablo, que es el que estamos tratando hoy, tanto como mentor, como también mentoreado. Mentoreado, claro. Estamos hablando de que Pablo, si lo ponemos en comparación con el apóstol Pedro, si queremos medirlos, el impacto de Pablo fue mucho mayor que el de Pedro, aunque Pedro tenía una asignación diferente. O sea, tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Esa era la asignación de Pedro. La de Pablo, él mismo dice en el libro de Gálatas 1, lo que acabamos de leer del 15 en adelante, que a Dios le agradó seleccionarlo a él desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su madre, para predicarle a su hijo a los gentiles. O sea, son dos cosas diferentes. Pedro, cabeza de la iglesia, fundador de la iglesia. Pablo, el evangelista de los gentiles o el apóstol de los gentiles. Porque hizo trabajo de evangelismo, hizo trabajo de pastorear, de enseñar, hizo trabajo de designar a varios pastores, no solamente a Timoteo, también a Tito, también a Priscila y Aquila, también a Apolos. O sea, que fue un trabajo de establecer y te dejé allí, a ti te dejé aquí y dejé una iglesia en tu casa. Eso es lo que vemos en las cartas de Pablo. Pero a nivel de impacto, el Pablo de las 13 cartas del Nuevo Testamento no es el Pedro, ¿verdad? Pedro no tuvo tanto impacto
a nivel ministerial como Pablo. Sin embargo, Pablo reconoce a Pedro como columna de la iglesia. No, indiscutiblemente porque lo fue, a pesar de todas esas limitantes que tú planteas, porque yo considero y creo que Pedro quizás tenía una serie de situaciones internas que se convierten en una fortaleza y que de alguna manera estaban impidiendo el logro del objetivo original de lo que era la proyección de la iglesia. Totalmente. Y por eso creo que entonces Pablo aparece en escena, porque es que el propósito de Dios no lo va a detener nadie. No, inclusive Pedro tenía su situación familiar, tenía situación de migración, o sea, no era lo mismo a Pablo desplazarse que a Pedro, no era lo mismo. Pero es que Pedro y el resto del equipo, cuando escuchan de lo que está ocurriendo en Samaria, ¿y a quién usó Dios en Samaria? A Felipe. A Felipe. Que tenía también menos situaciones psicológicas, menos situaciones mentales. Claro. Y de repente, bueno, vamos a chequear si es verdad lo que está pasando allá, porque ellos tenían eso en duda. Por eso digo, entonces, de alguna manera, obviamente, Pedro, el Señor le cumplió a lo que le dijo a Pedro: mira, sobre ti edificaré mi iglesia, te entrego la llave. O sea, Pedro cumplió con su ministerio, con su llamado a lo que Dios le llamó. No, en cierto modo, porque de repente no se lograba el objetivo con él y ellos no habían entendido lo que decía Hechos 1:8, que no es el tema de hoy. No, y Pablo le dice claro, o sea, a Pedro Dios lo llamó a predicar a los circuncisos y a mí a los incircuncisos. Punto. Quizás él lo expresó así para no complicarse más la insistencia, porque llegó un momento que él dijo: mira, yo sacudo el polvo de mi pie y me voy. Dios me llamó a mí a predicar a los gentiles. Ustedes síganle predicando a los judíos, yo me voy para de los gentiles. Quizás todo esto para él tener más paz y tranquilidad mental. Pero lo que quiero enfocar es cómo Pablo, que es el gran hombre del Nuevo Testamento, reconoce a un Pedro, reconoce a un Bernabé, reconoce a un Juan, reconoce a un Jacobo como sus mentores. Aún habiendo ido al tercer cielo, habiendo recibido una revelación tan grande, aún recibió de Dios, porque él dice: mira, esto que yo le voy a decir, yo lo recibí de Dios. El mismo día de la muerte del Señor, de que fue preso, él tomó pan. Dice: esto yo lo recibí del Señor. No fue de Pablo, ni de Bernabé, ni de ellos. Se lo reveló Dios directamente. O sea, la revelación era tan grande que él dice: mira, para que yo no me vuelva tan orgulloso y arrogante, a mí me pusieron un aguijón en la carne, un mensajero del diablo que me abofetea. Porque fue demasiado lo que yo recibí. Fue demasiado grande. Pero estos son los apóstoles que eran antes que yo. Y esa expresión nosotros debemos reconocerla y respetarla. Alguien me dijo: ¿cómo se hace un apóstol? En este tiempo hay apostolado. Bueno, a menos que el Espíritu Santo sea manco o cojo o le falte un pedazo, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo habían 5 ministerios, en este dama hay 3. No, el Dios no cambia. Claro. El Espíritu Santo es el mismo. Entonces el ministerio del pastorado es para los hombres y para las mujeres. No, Dios no cambia. Dios dijo que hay 5 ministerios para repartírselo a los hombres, queriendo decir a los seres humanos. No es verdad que una mujer puede ser profeta o puede ser evangelista o maestra y no puede ser pastora, porque entonces el Espíritu Santo hace acepción de personas y está eligiendo entre uno y otro. Entonces el apostolado y el pastorado es para los hombres y la profecía para las mujeres. Eso no es así. El Espíritu es el mismo, dice la Biblia. Entonces, ese Pablo, que viene con todas estas cualidades y todo esto, reconoce que esta gente estaban antes que él. No, ¿Cómo se hace un apóstol? Bueno, uno que está antes que tú te tiene que reconocer que Dios te llamó. Porque Bernabé, que era un apóstol antes que él, le dice: miren, a él Dios también lo llamó. Y Bernabé, que lo introduce a los 12 y le dice: hay que aceptarlo a él también. O sea, pero la gente no ponía en duda en el tiempo de la iglesia primitiva, no ponían en duda del apostolado de Apolos, no ponían en duda el apostolado de Bernabé, pero sí el de Pablo. Pero tuvo que venir un apóstol y reconocerlo a él como apóstol. Sí, porque cuando le... Sí, y dice él: y me dieron la diestra en señal de acompañamiento. Y me dijeron: dale para allá, vete. Solamente ten cuidado de la viuda, de los huérfanos. Sí, porque Dios usa a Bernabé para introducir a Pablo. Claro. En el ministerio apostólico. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Lo utiliza. Ahora, usted mencionaba la forma tan extraordinaria como Pablo fue recibiendo algunos códigos, algunas cosas. Y yo recordaba lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, que habla de esa experiencia de cómo Pablo reafirma la institución de la cena del Señor. Y él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, yo, wow. Sí.
Todos los como detalles, pan. todos los detalles. Y te- Es una película que le pasaron. Oh, pero qué impresionante. En Semana Santa se lo llevan para el tercer cielo. Le enseñaron la película de Dios del Jesús. cielo, qué tremendo, qué No, tremendo. es tremendo, pero dice, lo recibí del Señor. Y después vuelve y lo dice otra vez. Dos veces lo dice ahí en el capítulo 13. Recibí del Señor, lo recibí del Señor. Entonces, no importa qué tan grande, qué tan impactante es el llamado de un hombre o una mujer en el camino de Dios, en la obra de Dios, necesita un mentor. Ok, entonces esto es Líderes Eternos, Pastor Ariel y su servidor, el Pastor William Sala. Estamos acá, entonces, desde IMC Studio. Sí, así es. Bueno, vamos a seguir más adelante hablando de este tema. No se pierde el próximo programa. Estaremos hablando de Jesús como mentor, Espérate. de Elías como mentor, de Moisés como mentor, de Jetro como mentor. Vamos a estar hablando de mentoría. Vamos a ver cómo todos estos hombres, qué capacidad había en ellos de parte de Dios. Camarada, te viene pesado para los próximos programas. O sea que, entonces no es como dicen algunos que esta expresión no es bíblica. No, Obviamente, es literal no. No. Pero podemos entonces, en función de todas estas cosas que usted plantea, todas esas historias, entender de que existe entonces la experiencia del mentoreo. Es como Claro. bueno, la mayordomía, obviamente sí hay algunos textos que hablan de mayordomo, buen mayordomo y toda esa serie de cosas, pero la mayordomía es una ciencia que de alguna forma es extra bíblica, Pero está en la Biblia. pero aparece en la palabra. Bueno, señores, esto es Líderes Eternos y quienes conversamos para ustedes, su servidor, el pastor William Sala, a mi derecha, el pastor Ariel Facundo. Hoy no pudo estar con nosotros el pastor Juan Malaquía por algunas situaciones personales, pero aquí estamos disfrutando de esto ya y te animamos a que le des like, a que compartas, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que podamos seguir creciendo juntos en esta experiencia. Yo he sido mentoreado por usted, pastor, hoy. Todos hemos sido mentoreados, aunque a veces no lo reconocemos, pero dice la Biblia que todo aquel que ha sido enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo enseñó. Eso es mentoría. Nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Esto es Líderes Eternos. Shalom es paz.